Bueno, hoy estamos aquí estrenando una nueva sección en el Teclas, que es una sección de entrevistas, y en el caso de hoy contamos con nuestra compañera y gran amiga Alexandra Ranzolín, quien se ha dedicado en los últimos años a estudiar el fenómeno de los videojuegos en los jóvenes y en los niños. Ella ha escrito diferentes artículos sobre el tema, ha sido profesora de la Universidad Monte Ávila y actualmente es profesora investigadora del Centro de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, Alexandra, si te quieres agregar alguna otra cosa más. No, gracias por la invitación. Es un gusto reencontrarnos. Sí, de verdad que sí. Después de varios años Ujú. volvemos a trabajar y hacer alguna que otra cosa juntos. Sí, sí, Este, sí. yo he leído y visto algunas de las conferencias que has dictado y luego compartiré a través de este video el enlace a tu blog para que las personas que nos siguen lo puedan consultar. ¿Bien? Pero una de las cosas que me interesó muchísimo es que a raíz del fenómeno que vivimos de la pandemia y de estar confinados, bueno, creo que en todas las casas hubo muchísimo lío con el exceso de dispositivos, y en especial en las consolas de videojuegos, ¿no? Y al leer un poco tu trabajo, bueno, vi que los videojuegos no son tan malos como algunos padres y madres pensamos, ¿no? Entonces, mi primera pregunta es la siguiente: ¿a favor o en contra de los videojuegos? Es una pregunta difícil porque, es decir, hay investigaciones que hablan de las bondades y hay otras investigaciones que hablan de lo contrario. Entonces, yo soy partidaria, primero, estas son posiciones como encontradas, extremas, y luego hay algunas, por supuesto, que son un poco más, digamos, que han ido un poco más tratando de conciliar estas dos posturas. Sin embargo, yo soy siempre de la necesidad de empezar por lo positivo que tienen las cosas que nos rodean. Es verdad que el exceso de videojuegos o de cualquier cosa en la vida es perjudicial, y también es cierto que todas estas tecnologías de alguna manera han generado elementos positivos. Así hay investigadoras, por ejemplo, una investigadora de apellido Babelier, se consigue en YouTube su TED, que habla de cómo desde el laboratorio, o sea, netamente científico, ya no, por ejemplo, desde las humanidades, han encontrado cómo videojuegos de disparos, por ejemplo, con los que yo tengo cierta reserva, sin embargo, ellos han encontrado que efectivamente modifican la estructura del cerebro y generan mayores habilidades sobre ciertos elementos. Por ejemplo, las reacciones frente a determinados aspectos de la realidad que se vuelven positivos, que se vuelven mejores, y así sucesivamente. Claro, esto hay que contrarrestarlo con otros aspectos, digamos, de tipo humano, antropológico, de desarrollo de la persona como tal. Entonces, yo creo que hay que partir de lo positivo y luego ir viendo pues aquellos elementos que realmente son perjudiciales, o si se quiere, lo podemos ver en paralelo, ambas posiciones, pero tratando de ser objetivos con lo que uno va encontrando de un lado y de otro. Aquellas experiencias que han sido, digamos, más positivas, por ejemplo, todo el tema de ludificación, etcétera, es interesante, aunque no es el punto último de lo que significan los procesos de educación o educativos, y aquellos elementos, por ejemplo, en donde se considera que los videojuegos, algunos géneros específicamente, generan o son parte de esos procesos violentos que se desarrollan en el ser humano. Ok, muy bien. Yo, por ejemplo, parto del hecho, porque bueno, mi especialidad nunca ha sido los videojuegos, pero sí el uso de Internet y las redes sociales, y estoy totalmente de acuerdo contigo que no podemos ni irnos a un extremo ni al otro, ¿no? Yo recuerdo, y en estos días hablaba con mis hijos, que cuando yo tenía como 8 o 10 años estaba de moda el Atari, y yo recuerdo que pasábamos horas y horas y sin ningún tipo de control, porque además nadie había estudiado el fenómeno de los videojuegos en los niños, ¿no? Y bueno, digamos que ninguno de nosotros sufre de ningún tipo de problema, ¿no?
Pero sí veo que ahorita hay un enganche porque además detrás de los videojuegos hay una cantidad de estudios psicológicos y están diseñados para generar enganche, ¿ok? Y adicción en niños, pues, ¿no? Claro. Pero bueno. Hay una experiencia interesante. En el año, me parece que 2017, la Ujú, OMS ujú, dictaminó o señaló que la adicción a los videojuegos se convertía en un trastorno mental. En el año, me parece que 2017, la ujú, OMS ujú. dictaminó o señaló que la adicción a los videojuegos se convertía en un trastorno mental. Bueno, eso trajo una cantidad de discusiones y elementos que son muy interesantes, pero el hecho es que no había una unidad de criterios sobre ese dictamen en particular. Además tenía como unos bemoles, tenías que pasar con los síntomas durante 12 meses, etcétera. No era como tan fácil de diagnosticar. Claro. Y ahorita con el tema de la pandemia, la misma OMS señaló a través de Twitter que bueno, que jugar, por ejemplo, jugar un videojuego en familia, pues ayudaba a pasar un poco este trance. Entonces, el tema es que controlado en el sentido de respetando las mediaciones en las cuales estamos, por ejemplo, la familia, la escuela, los amigos, que nos ayudan a ver los videojuegos o el resto de las tecnologías con ojos distintos a lo que yo individualmente pudiera tener enfrentándome a estas tecnologías, pues bueno, puede ser interesante y efectivamente en un momento tan difícil como el que estamos, pudiese ser una alternativa de distracción, de comprensión de la realidad, de disfrute en familia, etc. Ok. Yo, por ejemplo, yo me considero totalmente neófito en videojuegos. O sea, yo no, es que no sé, yo lo veo a los chicos jugando y yo no, o sea, yo no tengo esa habilidad. Lo que trato de hacer es de, bueno, ver un poco lo que están haciendo, de qué trata el juego, verificar, siempre estamos verificando la edad del juego que están utilizando, aunque algunos no se corresponden porque a veces te dicen para mayores de 12 años y es un juego que realmente tú dices, bueno, pues es que lo puede jugar cualquiera, ¿no? Pero Correcto. es un poco lo que también hablamos de la mediación parental, pues, ¿no? Y es Sí, que, aunque tú no te puedas acercar, porque yo considero que no tengo habilidades para jugar, o sea, no las tengo, ¿eh? Pero bueno, veo qué es lo que están haciendo, ¿no? Y trato claro, de preguntarme, ¿no? De por sí, claro. ellos te están midiendo, ¿no? Yo siento que cuando yo veo que están jugando de por sí, bueno, para poder descargar los juegos en la tableta y en la consola tienen que pedirnos autorización a nosotros, ¿no? Uno tiene que activar la aplicación. Pero claro, cuando ellos van a jugar a casa de algún compañero, de algún familiar, ahí uno pierde el control. Claro. Y yo tengo, en estos días me comentaba Andrés, que tiene 9 años, que uno de sus amigos de clase tiene un juego que es para mayores de 18, que es GTA, que me parece que es una cosa bárbara. ¿Okay? Yo creo que ni para 18 años, es un juego realmente extremadamente violento. Pero bueno, es como decir, mira, ok, tu amiguito lo tiene, pero el hecho de que él lo tenga no quiere decir que tú lo tengas que tener. ¿Eh? Tanto así que ya ellos ven como que, bueno, los padres de este amiguito son unos padres despreocupados porque le compraron ese juego. ¿Sí? Entonces, como llegar a que ellos mismos, ¿verdad? Logren tener como la crítica, o sea, sean críticos y decir, mira, ok, está, pero no tengo por qué jugarlo, pues, ¿no? Claro. Eso es muy interesante, es decir, el hecho, por ejemplo, que nosotros no tengamos las habilidades para jugar. Yo también me considero, digamos, un poco limitada en ese sentido. Sin embargo, uno ve qué es lo que sucede, busca de qué se trata el juego, acompaña mientras ellos juegan, uno mira, y después promueve un cierto ambiente. No sé, nosotros en casa, por ejemplo, ver cómo algunos se divierten con juegos deportivos y hacen competencias, tal, eso es un elemento que es muy interesante dentro de la casa, porque ya uno sabe, fulanito va a ir a jugar para desestresarse, tal cosa. Entonces entiendes, o sea, empiezas a desmitificar el videojuego como tal. ¿Qué uso le das? Bueno, el uso que le corresponde y lo irás modificando de acuerdo a la situación que estás viviendo, ¿no? El tema de la competitividad también es un tema que hay que discutir, el tema de las redes a través de los videos
manejando en este momento. Entonces, creo que hay que informarse, digamos, estas generaciones que nos hemos dado a la tarea de llamar Z, X, etcétera, etcétera, más allá de la etiqueta, cuando nosotros estábamos más jovencitos o adolescentes, también nuestros padres decían que éramos rebeldes, que, que no respondíamos a ciertas cosas. Nos está pasando más o menos lo mismo con nuestros hijos que son de otra generación. La diferencia es que nosotros como padres tenemos la posibilidad de encontrar mayor información. Entonces, ¿por qué no aprovechamos esto? Y esto en el sentido de poder ver la magnitud de esa información que hay en el ambiente, los aspectos positivos, negativos, aquellos que están más en el centro. Hay una autora que se llama Sherry Turkle, que está también su TED en YouTube, y es muy interesante porque después de ella haber transitado lo que tiene que ver con el mundo de la tecnología en un momento de su vida, hoy en día recomienda el encontrarse con la soledad, que para mí es la capacidad de reflexión, de llegar a tu intimidad como ser humano, y eso significa, pues bueno, apagar un poco las tecnologías, las redes sociales y volver, digamos, a la conversación con el otro. De hecho, ella habla de rescatar esa posibilidad de conversación con el otro. Y esto es significativo. Yo creo que de alguna manera hay que favorecer esto, no solamente la experiencia vicaria, sino favorecer esta experiencia con el contexto real, con mi persona, con lo que ofrece la naturaleza, pero asimismo no puedes despegarte de lo que están viviendo día a día nuestros muchachos, porque sería cortar un aspecto de la realidad que no necesariamente permite un desarrollo del muchacho, por una parte, y de nosotros como parte de esta sociedad que de alguna manera mediamos con nuestros muchachos todo lo que tiene que ver con estas tecnologías interactivas. ¿Qué opinas de la frase de que los videojuegos violentos forman individuos violentos? Creo que hay que ver todos los factores. Es decir, cuando hay casos dramáticos, o sea, evidentemente, al encontrarte con un elemento de la realidad, en este caso un videojuego violento, empiezas a leer aquello de acuerdo a los criterios que tienes, ¿no? Entonces, como hablábamos, el tema de tener personas alrededor que te ayuden a leer más objetivamente, genera también una influencia. Sin embargo, hay casos dramáticos. Estos muchachos, hay casos específicos, yo lo he reseñado en alguna de mis artículos, casos en los que se producen estos muchachos que entran en las escuelas, disparan, asesinan a sus compañeros, asesinan a los docentes, y después nos damos cuenta que no son solo los videojuegos violentos, sino que los medios empiezan a reseñar, bueno, ese muchacho tenía una condición de una familia disfuncional, estaba pasando por una situación muy difícil, lo habían abandonado, tenía unas características humanas muy dramáticas. Entonces, pensar que es solamente el videojuego, yo creo que es un elemento delicado. Además que, bueno, esto no es mi especialidad, los elementos psicológicos, pero uno puede entender que al haber otras variables que son también muy complejas, debe haber una interacción entre todas ellas, ¿no? Entonces, lo que decía anteriormente, hablar de un estímulo-respuesta, yo creo que sería delicado en este momento cuando se ha visto que esto no necesariamente responde a conductas específicas o elementos educativos de interés. Ok. Fíjate, ahorita con el auge o el fenómeno de Fortnite o Fortnite, ¿verdad? Bueno, no sé si de repente habrá más adelante algún estudio que devele, porque me parece que más es un juego violento, ¿no? Que está basado en pistolas, disparar, ¿ok? Pero al mismo tiempo es un juego que los ayuda a ellos a establecer como estrategias, a comunicarse, a seguir un plan, pues, ¿no? Entonces,
de alguna otra manera, el documentarnos en los aspectos positivos y negativos de los videojuegos también nos puede ayudar a entender que también son una herramienta para fortalecer o desarrollar habilidades en nuestros hijos e hijas, pues, ¿no? Yo, por ejemplo, veo como los míos se relacionan con los videojuegos y yo digo, bueno, utilizan diferentes tecnologías o plataformas porque entonces de repente están jugando en Roblox, ¿ok? Pero entonces, bueno, es como digo, van incorporando conocimientos y habilidades del área de informática, porque entonces, mira, es que existe una cosa que es un servidor VIP, entonces tienen que investigar qué es un servidor, ¿ok? Porque les dan un acceso VIP, ¿ok? Entonces, bueno, al mismo tiempo tengo un servidor VIP, entonces, ¿cómo me comunico con mis amigos? Entonces, bueno, los ayudo a establecer herramientas de comunicación que no son solamente a través de la consola, sino, bueno, déjame escribirle un WhatsApp, ¿ok? A un amigo para que se conecte y le explico qué es. Entonces, yo veo que como de alguna otra manera, si hay supervisión por parte de nosotros los padres, ¿okay? Puede ser una oportunidad para que ellos desarrollen otro tipo de habilidades, pues, ¿no? Y de formas de pensamiento. Claro, Claro. efectivamente. ¿Crees que Perdón, deberíamos... Ajá, dime, dime. sí, sí. No, y el hecho no solamente de que las desarrollen, sino que sean conscientes. Esto lo decía, lo dice Guillermo Orozco, uno de los grandes pensadores y autores en el área de la educación para medios, que sean conscientes de qué es lo que están adquiriendo de las habilidades, porque no necesariamente que las desarrollen les ayuda a entender que eso efectivamente es para ellos y es para transferirlos a otras etapas o dimensiones de su vida. Muy bien. ¿Crees que deberíamos incorporar a los programas de educación de primaria y secundaria algún tipo de formación en videojuegos? No, Eh, no incorporar los videojuegos en las actividades de clase, sino de repente como se dan algún otro taller de buen uso de redes sociales, de reputación digital, pero del tema de videojuegos yo no conozco ninguna experiencia o mis hijos nunca me han comentado que se toque el tema formalmente en clase. Mira, hay toda una línea. Por ejemplo, en Venezuela tenemos la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, y el artículo, si no me equivoco, 69, señala la importancia de desarrollar el pensamiento crítico en relación con los medios de comunicación, con los contenidos de los medios. Es muy interesante, eso se incluyó en la ley gracias al trabajo del Instituto de Investigaciones de la Comunicación, y es muy interesante porque a partir de allí también en el currículum, por ejemplo en primaria, también en bachillerato, a partir de cuarto grado, se incluyen todos estos elementos o todo este elemento de percepción crítica en distintas materias. En bachillerato hay un elemento que tiene que ver con lengua y literatura en el currículum bolivariano también. Entonces es muy interesante porque está estipulado eso. Sin embargo, vemos que también está desarticulado, es decir, en el fondo no se implementa como lo estás señalando tú, que es la manera, digamos, ideal, por lo menos en este momento que se espera que se aplique. Ya veremos más adelante qué pasa. Ahora, ¿sobre qué se trabaja? Es interesante porque todavía estamos trabajando desde lo que indica el currículum con carteleras, con campañas publicitarias, etcétera. Sin embargo, los medios han cambiado, entonces tenemos redes sociales, tecnologías interactivas, etcétera, etcétera, y eso como que no se incluye como herramienta dentro de esto, dentro del plan de enseñanza. Nos quedamos así en los talleres que están muy bien, pero que no necesariamente abarcan las necesidades de alfabetización de nuestros muchachos e incluso de crear también sus herramientas a nivel de no solo de videojuegos, sino de todas estas tecnologías digitales y audiovisuales. Entonces, efectivamente, las experiencias yo no he profundizado en esto, pero en Venezuela, por ejemplo, son muy limitadas o son específicas, un momento, en un sitio. Claro, en nuestro caso, por ejemplo, el tema de conectarse a Internet es una calamidad, el tema de tener equipos
no es tan sencillo, entonces tienes que jugar también con cómo incorporo esas tecnologías, como por ejemplo unas actividades o un eje que me permita desarrollar o facilitar esa alfabetización. Entonces, tienes que jugar como también Orozco decía en un momento, si no me equivoco era él, de entender la televisión sin el televisor. Entonces, hay que revisar las nuevas tecnologías jugando con el recuerdo que los muchachos pueden tener de esas nuevas tecnologías, porque no las puedes tener necesariamente en la escuela, ¿no? O en la familia. Claro. No. Nosotros, bueno, yo recuerdo cuando trabajé en Venezuela, teníamos un proyecto que ahora lo hemos montado en web, que se llama Ciberbrigadista, y el proyecto lo que intentaba era dar alfabetización digital, sobre todo en el área de redes sociales, a los niños, ¿verdad? A partir del segundo grado de primaria, porque ya los niños del sitio donde yo trabajaba tenían móviles, cuenta en Instagram, en Facebook, en segundo grado, ¿okay? Entonces, era una realidad que nosotros como docentes no podíamos evitar, porque es una decisión de sus padres, pero sí sentíamos el compromiso como departamento de informática de formar a nuestros alumnos en el uso correcto y positivo de las redes sociales, pues, ¿no? Pero en el área de los videojuegos, de verdad que yo, ahora como padre, digo, bueno, pero es que no consigo nada que de repente podamos trabajar allí, pues, ¿no? Entonces creo que también es una oportunidad y puede ser un área de trabajo que podríamos desarrollar para crear un programa donde se eduque y se forme no solamente a los niños, sino a los padres en el uso creativo, responsable y saludable de los videojuegos, ¿no? Creo que Yo es una puedo, oportunidad. yo puedo quizás señalarte o señalar dos experiencias. Uh -huh. Una de una estudiante de hace varios años, una de mis estudiantes trabajaba en un colegio. Siempre cuento esta experiencia porque ella por iniciativa propia jugaba 2048 y quería ayudar a sus estudiantes de primaria a que se motivaran para las Olimpiadas de Matemáticas. Pero ella no dejó que jugaran solos, sino que los reunió en parejas y todos los viernes, 15 minutos antes de irse, ponían un límite, usted tiene que llegar a tanto, y por parejas trataban de llegar y bueno, por supuesto había un ganador, etcétera. Es una estrategia un poco digamos, sencilla, pero en una manera de incorporar un videojuego que en ese momento estaba de moda y era interesante y cumplía con un objetivo pedagógico importante en ese momento. La otra experiencia es ahora con la pandemia, encontrarme con un profesor que escogió un videojuego de cuando él me decía, yo lo jugué hace 10 años o 15 años, y es un videojuego que de alguna manera es también una red social. Él recreó todo el colegio, le señaló a sus estudiantes como usuarios dentro de aquello, blindó digamos, todo su diseño para no tener usuarios que perjudicaran el trabajo que estaban haciendo. Y entonces, digamos, chateaban por momentos a partir de ese escenario que se había generado sobre temas específicos de la materia. Entonces, otra manera como de motivar, de enganchar a nuestros estudiantes y generar también en paralelo esa alfabetización. Mire, usted tiene que respetar, usted tiene que hacer esto, le recomiendo aquello, etcétera, ¿no? Por si ahora que me dices eso, un fenómeno como estaban comentando mis hijos sobre los juegos online es el fenómeno del acoso o de la burla, ¿no? Dicen que cuando ellos tenían un término que ahorita no me acuerdo, que no era acoso ni bullying, sino que cuando llegaba un usuario novato al juego, los usuarios más experimentados entonces le caen encima, le empiezan a mandar mensajes, entorpecen, obstaculizan sus acciones para que esa persona o ese usuario salga, pues, ¿no? Entonces, bueno, es una manera también como de decir, bueno, vamos a establecer normas de convivencia y que todos podamos jugar de una forma respetuosa, pues, ¿no? Y responsable, ¿no? Sí. ¿Crees que, bueno, creo que aquí vas a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que de alguna otra manera también los videojuegos, ¿verdad? Y lo veo porque veo chicos y cuando uno ve entrevistas de gente que está haciendo cosas para, no sé, el transbordador espacial, no sé qué,
todos dicen que su formación inicial fueron con los videojuegos. ¿Crees que de alguna manera los videojuegos preparan a nuestros hijos e hijas para abordar la tecnología del futuro? Yo creo, como te decía al principio, que tiene, o sea, que todas estas tecnologías tienen elementos positivos, así como nosotros aprendimos todos los programas de Microsoft como el último grito de la moda en nuestras clases de informática. Hoy en día hay otras posibilidades de comunicación. Yo creo que efectivamente, primero que las experiencias son estas y que hay que entender que la media de jugadores de edad es 32 años, o sea, no son necesariamente los niños. Bien porque se entretienen o bien porque de alguna manera pueden ver que se desarrollan ciertas habilidades. Mi esposo, cuando estuvo enfermo muy grave, logró recuperar su motricidad fina gracias a jugar FIFA 2000 en un teclado en una computadora. Entonces, pensar que no hay oportunidades, pues bueno, luego se ha demostrado que a través de los videojuegos se puede generar este desarrollo de pensamiento crítico, desarrollo de la creatividad, una cantidad de elementos, pero como te decía, no se agota allí. Hay como la idea de, bueno, yo me desarrollo en el mundo virtual y ese es mi mundo completo y ahí no hay más nada que hacer, pero bueno, uno tiene una realidad también afuera, que es la que verdaderamente, por ejemplo, en tu niñez más temprana, debería ayudarte a contactar con lo que es la vida, la realidad, etcétera. Luego hay un mundo virtual, bueno, como era para nosotros la televisión, con sus diferencias, evidentemente, y con sus impactos distintos, evidentemente. Claro. Yo sí creo que de alguna u otra manera los prepara para abordar la tecnología del futuro, porque ellos tienen unas habilidades, como tú dices, una motricidad fina, y uno ve ahorita dónde va la tecnología, que un médico puede operar desde, de repente está en Houston a un paciente en Venezuela, o de repente operar una cámara de televisión desde un país a otro. Entonces tú dices, bueno, realmente son cosas que tú dices, bueno, ¿quién lo puede hacer? Una persona que durante el tiempo ha desarrollado una motricidad y unas habilidades y un conocimiento tecnológico que no todo el mundo tiene, pues, ¿no? Yo realmente le digo a la gente, uno piensa que para todo el mundo, ¿verdad? Es natural utilizar un teclado y un más de una computadora. Y no es así, ¿ok? He tenido alumnos últimamente de entre 16 y 26 años que no saben utilizar el teclado de una computadora, ¿ok? Entonces uno dice, bueno, no podemos pensar que todo el mundo las tiene, ¿ok? Mientras que yo veo de repente veo a mi hijo el más pequeño que tiene 9 años y que ya se maneja con una soltura y que sabe que es un servidor VIP y que sabe que es una dirección IP y manda un WhatsApp y manda un correo y contesta. Y yo digo, bueno, pero es que tiene 9 años, ¿ok? Y hay gente adulta, profesional, que no sabe mandar un archivo adjunto, ¿no? Entonces, Sí, es parte de la alfabetización que uno debería tener. Ahora, como te digo, o sea, yo puedo decidir comprarme el teléfono de última generación o la consola de última generación porque es de última generación, o darte cuenta, bueno, ¿qué necesito? A lo mejor para mí es suficiente un Wii y ya está. Entonces, o un teléfono tal y no otro. Entonces, yo creo que eso tiene que ver con esa capacidad de pensamiento crítico que, bueno, que es para la vida completa, no es solamente para las tecnologías interactivas o audiovisuales. Claro. En tu artículo mencionas el término de autonomía crítica. ¿Nos puedes explicar qué es eso? Sí, es un término acuñado por Masterman, Len Masterman, y es muy interesante porque él habla del hecho de que el muchacho o la persona se sienta confiada en, digamos, sus criterios para desarrollarse, para trabajar con las nuevas tecnologías, con la televisión, por ejemplo. Y es muy interesante porque ese ha sido también parte de mi trabajo, el desarrollo del pensamiento crítico a través de la televisión o de los videojuegos, porque pensando que nuestras sociedades son un poquito como, sobre todo los latinoamericanos, emotivos, como muy sentimentales, pues bueno, ¿qué papel juega esa capacidad de entender lo que está sucediendo y de emitir un juicio, una conclusión
sobre los hechos que componen eso que está sucediendo. Entonces, Len Masterman va de alguna manera por allí, pero claro, el desarrollo, digamos, el pensamiento crítico tiene que ser en el fondo una habilidad que tú desarrollas, aunque la desarrolles junto con tus compañeros o frente a alguna tecnología, entre otros. Y él comenta algo que es muy simpático, y es que el tema, tú has logrado esa autonomía crítica cuando como profesor te das la vuelta y los muchachos siguen trabajando o muestran que han adquirido esta habilidad. Entonces, yo creo que el tema del pensamiento crítico en nuestras sociedades, en nuestra cultura en general, sobre ciertos términos generales, es fundamental, porque nos está costando mucho eso, ver un videojuego que no es para mi edad y entender por qué no es para mi edad. O sea, no solamente porque es un capricho, sino porque hay elementos que no son para mí, y como decías tú al principio, ni siquiera son para adultos. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? Claro. No, eso me pareció muy interesante porque es justamente lo que uno busca, pues, ¿no? Que uno no está a las 24 horas del día con ellos, ¿verdad? Y llega una edad en que ellos van a compartir en espacios fuera del control de nosotros los padres, pues, ¿no? Y como te digo, llegan a cualquier sitio y que ellos puedan decir o evaluar, mira, está bien, tienes ese juego, pero yo considero que no lo debemos jugar, vamos a jugar a otra cosa, pues, ¿no? Yo creo Sí, que eso es lo que... ahí es importante ver también que Lippmann habla de la comunidad de investigación. Entonces, el hecho de que puedan ser también acompañados, por lo menos en un primer nivel, es fundamental, que haya un espacio donde se pueda conversar, donde se pueda ser libre para emitir opiniones y para corregir visiones de la realidad que no son adecuadas, es un aspecto también de interés. Claro, pero para que eso suceda, tiene que haber en casa espacios para discutir, tanto en casa como en la escuela, espacios para discutir esos temas y también como pulsar, pues, ¿no? A mí me gusta mucho hacerle preguntas a mis hijos, pues mira, ¿qué opinas tú de tal tema, no? Y inclusive recuerdo que cuando estaba preparando un webinar sobre seguridad en Internet, mi hijo el mayor, que tenía 12 años, me dijo, papá, es que yo creo que de alguna otra manera nosotros como niños, necesitamos que ustedes, nuestros padres, nos pongan controles, o sea, que nos pongan límites. ¿Okay? O sea, es como que si, bueno, lo pedimos a gritos, pero como que nos pasan de lado y no nos ven, ¿no? Entonces yo sí creo que es una oportunidad de crecimiento, además de compartir en familia. Yo ahora he optado y estamos escribiendo un artículo para el Teclas de lo importante de establecer una hora de comunicación sin dispositivos en casa. Por lo menos una hora. ¿Okay? Que nos podamos ir a dar un paseo, jugar un juego de mesa, discutir algún tema, pero que no tengamos como intermediario ningún dispositivo. Porque muchas veces nosotros los padres, ¿verdad? También interrumpimos el proceso de comunicación, porque es que me llegó un WhatsApp que estaba esperando el trabajo, como yo digo. Pues bueno, la mayoría de nosotros no trabajan en ningún departamento de crisis ni en un hospital en urgencia. Entonces, los que no Así trabajamos es. en un hospital de urgencia, podemos apagar el teléfono durante una hora al día y dedicarnos a discutir estos temas con nuestros hijos, pues, ¿no? Y sí considero que hay que buscar la manera de incorporar estos contenidos al currículum, no solamente en Venezuela, en España, sino en todos los países, porque esto es un fenómeno global, pues, no es un fenómeno que atañe a una población determinada, pues, ¿no? Sí, piensa, por ejemplo, en el tema, en el hecho de que existe el trabajo propiamente a través de los videojuegos, o el videojuego es considerado deporte con los esports y así sucesivamente. Es decir, aquí tenemos una gama de elementos que hay que discutir, que no nos podemos quedar en lo técnico y no nos podemos quedar en el los voy a proteger tanto que no quiero que contacten con nada de esto. No, están todo el fenómeno de los youtubers, que son los que les dan Ajá. los secretos y eso, claro, pero además yo digo, bueno, ahí es cuando tú ves que, joder, bueno, es como ver el lado positivo, pues, ¿no? Y yo decía, bueno, pero es que estos niños, entonces, porque además ellos usan mi cuenta de YouTube para navegar, pues, para ver videos, ¿no? Entonces mi cuenta de YouTube es todo un fenómeno, porque hay de todo, lo que ellos ven, lo que veo yo, ¿no? Y entonces Claro. ellos le escriben a veces a los youtubers pidiéndole consejos, ¿ok? Mira, tengo este problema. Entonces, bueno, a lo mejor el hombre no les contesta, pero le contesta a otro usuario. Entonces tú dices, Claro. bueno, se meten en foros,
¿ok? Y cuánta gente, o sea, de nuestra edad no sabe ni lo que es un foro, y ya ellos se meten en un foro, no, déjame meterme en el foro de dudas, y van y se meten y consigan, no, es que si me meto por aquí, me meto por allá, entonces tú dices, bueno, también hay un punto allí que tú dices, bueno, solucionan sus problemas, ¿ok? Y yo creo que de alguna manera eso los ayuda a trasladar luego a la vida real muchas de esas habilidades que adquieren, pues, ¿no? A la hora hacer un trabajo, una investigación, saben que hay otros medios donde pueden buscar las soluciones, pues, ¿no? Pero bueno, como tú Así es. dices, podemos estar aquí hablando y ahora. Pero bueno, si quieres agregar alguna cosa más. No, no, yo estoy muy contenta de que podamos tener esta oportunidad de compartir. O sea, a mí me ha marcado mucho este tema. Jamás contemplé en mi vida de investigadora estudiar los videojuegos, estudiar videojuegos en adolescentes, este, igual mantener conversaciones y sentirme totalmente ajena a esa realidad, pero por otra parte ver una pasión sobre lo que está ocurriendo, que es la misma pasión que yo quisiera de mis estudiantes o mis hijos sobre otras cosas. Pero bueno, yo creo que es un tema que hay que seguir discutiendo. Hay elementos que no pierden vigencia, la familia no pierde vigencia, la escuela no pierde vigencia, el ambiente social en el que nos encontramos sigue siendo importantísimo. Entonces, el dividir bueno, malo, tal, creo que es un error, pero hay que tomar como criterio básico en cuenta que hay instituciones que son esenciales para que la persona se desarrolle de manera integral. Y que no podemos delegar la responsabilidad de la educación de nuestros hijos solamente a la escuela, a la televisión o a las redes sociales. O sea, ahí estamos Correcto. totalmente. Y es lo que yo veo, pues, y es un fenómeno que yo digo, bueno, yo siempre digo, uno tiene que ser el ejemplo, ¿ok? Y si ellos ven que nosotros estamos todo el día pegados, conectados, mira, a mí voy a hacer un comentario porque me encanta echar cuentos, ¿no? Soy muy anecdótico. Pero yo recuerdo cuando pasamos a fase 2 de confinamiento, que podíamos salir con los niños a pasear 1 hora al día, pasó por frente a casa una madre, ¿verdad? Con el cochecito del niño y el móvil, ¿no? Y la madre iba chateando y empujaba el carrito, el cochecito del bebé, iba solo y ella seguía chateando, ¿no? Y yo decía, es que era para grabarla, porque yo decía, pero, o sea, si solamente puedes salir 1 hora al día con tu hijo, ¿no? No puedes parar el móvil y llevar el carrito con tranquilidad. ¿Ah? Así es, encontramos fenómenos y eso tendrá que ser descrito o seguir investigando, porque sí hay investigación, pero tenemos que seguir en eso para entender qué es lo que está pasando con respecto a esta tecnología. Pero bueno, ha sido súper interesante esta experiencia contigo, me encantó, ¿verdad? Creo que hay mucho contenido que la gente seguramente va a quedar contenta, que seguramente nos van a pedir más y seguramente más adelante podremos hacer cosas tipo webinar donde la gente también podemos invitar a personas que nos hagan preguntas, ¿ok? Y tener un poco más de interacción. Pero de verdad Seguro. que muy agradecido de tu tiempo y de tu paciencia. No, no, no. Gracias a ti. Seguimos en contacto. Un beso grande y saludos a toda la familia. Gracias.